Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Amén. Me atropella la tecnología. Sí. Bueno, qué bendición tenerlos hoy de nuevo aquí en la casa del Señor. Que hay los que están viajando, salieron de viaje. Dios los bendiga, los traiga en paz y en bendición. Y ahí donde están, vamos a darle gracias al Señor por este día, porque fue una bendición poder despertar de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias infinitas por tus bendiciones, Señor, por tu misericordia. Y con base a esa misericordia, Señor, levantamos una oración, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, donde recibimos pronto y oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande, Señor, que todos los días se manifiesta en nuestras vidas. Sabemos de que tu Espíritu Santo nos está guiando, nos está enseñando, nos está fortaleciendo, nos está animando cada día a perseverar, a correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, fortalécenos, anímanos. Ayúdanos, Señor, cada día a perseverar, a dar la buena batalla de la fe. Ponemos en tus manos las necesidades y debilidades de todos y cada uno de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, toda aflicción, todo momento que esté pasando en nuestra vida, que esté causando dolor. Y sabemos de que la obediencia es perfeccionar en el dolor. Y te damos gracias, Señor, por cuál tribulación estemos pasando. Porque sabemos de que la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza. Y tu esperanza no avergüenza, amado Padre. Hoy, Padre, nos disponemos a adorarte, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad, que podamos proclamar las verdades de tu reino cada día con nuestras vidas, que podamos testificar, Señor, de que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, y que sin ti nada podemos ser. En tus manos pongo en tus manos, Señor, tu palabra, Señor, porque es tu palabra. Hoy puedo ser un sembrador, Señor, pero sabemos de que el crecimiento lo das tú, Señor. Te pido humildemente, Señor, que hoy el corazón de tu pueblo y mi corazón esté dispuesto, Señor. Que tu palabra, Señor, derribe argumentos, fortalezas y toda altivez que se esté levantando, que se haya levantado en contra del conocimiento de nuestro amado Dios. Y podamos llevar cautivo todo pensamiento que se oponga a ti, Señor, a la obediencia del Señor Jesucristo. Padre, que hoy mi boca sea llena con tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor, por sendas de justicia y de verdad. Y que hoy podamos ver tu gloria a través de tu palabra, Señor, que es manifestada en Cristo Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, amados, continuamos con Marcos. Ya terminamos el capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo bastante fuerte, donde vimos en la última parte de que tildaron a Jesús de loco, lo tildaron de endemoniado, su familia se lo quería llevar porque pensaba que estaba loco. O sea, el ministerio de Jesús tuvo mucha oposición desde un principio. Incluso antes de nacer, ya recién nacido lo quería matar Herodes, cuando llegaron los 3 sabios de Oriente buscando al rey para adorarle. Entonces todo el tiempo hubo una oposición total. Pero la oposición más grande y el instrumento más grande que usó en ese tiempo el enemigo fue los fariseos, los de su mismo pueblo. Dice, los suyos vino, a los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos esperaban otro tipo de Mesías, esperaban otro tipo de Cristo. Y realmente el reino que venía a establecer el Señor Jesucristo era un reino de gracia, un reino que era establecido en el corazón de los hombres. Ellos esperaban otro tipo de Salvador, por eso no lo quisieron recibir. A mucha gente le pasa eso, mucha gente viene buscando al Rey de Reyes, Señor de Señores, buscando casi siempre suplir una necesidad. Y Dios en su infinita misericordia, Dios lo puede hacer. Pero la necesidad más grande que tenemos nosotros es un cambio de corazón. Realmente es cambiar nuestro corazón. Porque el problema de nosotros no es el prójimo. El problema de nosotros somos nosotros mismos. El cambio empieza por nosotros. Entonces realmente el problema del hombre no es nada externo. Lo que vemos externamente de todos y cada uno de nosotros es producto de lo que hay en nuestro corazón. Y de ahí es que somos tentados. Entonces vimos que Jesús, en ese capítulo 3,
fue muy asediado por las personas, lo perseguían multitudes. Marcos casi siempre mostraba que lo seguían multitudes, la gente buscaba milagros, muchos venían buscándolo realmente por lo que él era, aunque no lo entendieran, porque eso pasó con los discípulos. Los discípulos seguían a Jesús, ellos escucharon de boca de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gran mayoría de discípulos de Jesús eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces ellos tenían claro hasta cierto punto quién era el Cristo, pero no se les había revelado totalmente la obra redentora, porque ellos aún pensaban la restauración del reino de Israel en ese tiempo. Solamente hasta que el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó, y que estuvo con ellos 40 días en un seminario intensivo, les reveló realmente qué era la misión fundamental, y también los comisionó a ellos para que continuaran esa misión. Y también nos comisionó a nosotros, porque esa es la gran comisión: ir por el mundo y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nos da esa comisión? Porque Él dice: porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. O sea, nosotros vamos en el nombre de Jesús, en el nombre de la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para poder que esa autoridad sea latente en nuestra vida, tenemos que estar sujetos a esa autoridad y vivir de acuerdo a esa autoridad. Eso es lo que marca la diferencia en la vida de un cristiano. Hoy entramos al capítulo 4. En el capítulo 4 cambia el escenario. Ya el Señor Jesucristo no empieza, anteriormente estaba enseñando en las sinagogas y en las casas. Ahora el Señor Jesucristo cambia de escenario y lugar de predicación. Incluso cambia la manera en que iba a enseñar. Antes enseñaba directamente y los confrontaba directamente. Ahora toma la decisión de enseñar por parábolas. Esas parábolas, la gran mayoría de enseñanzas de Jesús fue enfocada en parábolas. Y ahora se van a dar cuenta qué es una parábola, qué podemos aprender a través de una parábola, y no darle el sentido equivocado, porque desafortunadamente han tomado las parábolas y las han acomodado a conveniencias, no lo que dice realmente el texto y para qué fue escrito. ¿Sí? Entonces, vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Esta es una parábola, creo que la más conocida, dos parábolas que son muy conocidas: la parábola del hijo pródigo y la parábola del sembrador. ¿Por qué empezamos con la parábola del sembrador? Porque la parábola del sembrador es la que abre la puerta para entender las demás parábolas. Es importante que empecemos desde allí. Entonces vamos a leer desde el capítulo 4 hasta el versículo 20, y leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Qué buena palabra. La hemos escuchado una y otra vez, ¿cierto? Como cristianos la hemos escuchado muchas veces. Pero realmente hoy, por elección del Espíritu Santo, le pido al Señor que nos ayude a todos a poder comprender la riqueza de esta parábola. Cómo esta parábola puede abrir la puerta, como dice el texto. Debemos conocer el sentido de esta parábola para poder entender las otras. Entonces, Marcos nos ha presentado la reacción negativa. Vimos en los capítulos anteriores la reacción negativa de la gente, de más que todo de los religiosos. ¿Por qué? Vemos en la clase pasada, porque Jesús amenazaba el status quo, o sea, la posición de ellos como autoridad. Ellos no estaban interesados en lo que estaba pasando con los milagros. Ellos estaban interesados en que lo que estaba haciendo Jesús estaba desvirtuando su autoridad. Pues vamos en el capítulo 3 que leímos en la clase pasada, que ellos enviaron una comisión. Y esta comisión venía a ratificar y a mirar qué es lo que estaba pasando. Y lo que hicieron fue desvirtuar. Dijeron, usted está endemoniado. Usted echa demonios, lo que está haciendo es porque Belcebú está con usted. Estuvimos en la clase pasada. Entonces, Marcos nos ha presentado la reacción negativa de los religiosos fariseos y también de la familia del Señor, que se rehusaron deliberadamente a aceptar todas las credenciales que identificaban como el Mesías y le rechazaron al punto de atribuir a sí mismo que todo lo que hacía era obra de Satanás. Podemos ver que hasta la familia se enfrentaba a Jesús. Lo tildaban de loco. Lo tildaban de loco. En el versículo 2 dice, 4:2 dice, les enseñaba muchas cosas en parábolas. Ahora el Señor usa otro tipo de enseñanza. Antes los confrontó directamente. ¿Y qué reacción tuvo? Rechazo total. Las parábolas tienen grandes propósitos. Escuché alguna vez que cuando alguien es muy bueno para enseñar, hace que las personas vean la enseñanza como una historia y se involucran en ella. Eso fue lo que hizo Jesús. Las parábolas no eran nuevas para esa época. Las parábolas ya se usaban en el Antiguo Testamento. Era un medio, una manera de enseñar de los rabinos y también de interpretar las cosas. Ustedes ven que cuando Natán va a confrontar al rey David, ¿cómo lo confronta? Rey, le tengo que contar una cosa que está pasando en su reino. ¿Qué pasa, Natán? ¿Cómo le parece? Le voy a contar la historia. Hay un hombre que tiene un rebaño de ovejas y hay otro que tiene una sola ovejita. El que tiene mucho rebaño, muchas ovejas, le llegó un grupo de amigos y vinieron estos amigos y él se fue donde el hombre pobre le quitó esa ovejita, la mató y se la comió. Y entonces David, ¿qué dijo? ¿Quién es ese hombre? Tráigalo, que yo mismo lo voy a matar. Es culpable de muerte. ¿Cómo es posible que haga una cosa de esa? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Entonces, normalmente las parábolas tienen un propósito espiritual en la Biblia. Tienen propósitos espirituales, pero desde la perspectiva del mundo natural, de las cosas cotidianas, del diario vivir. Aquí está hablando acerca de un sembrador. Aquí hay varias personas que trabajan en el campo, y muchos trabajan en el campo. Y conocemos la ardua tarea de aquellos que siembran el campo. Hago una pregunta aquí. ¿Los que han sembrado el campo en algún momento han tenido poder o influencia sobre la semilla? No. Preparamos la tierra, la arreglamos, la adecuamos, pero ninguno tiene poder sobre esa semilla. Es lo que vamos a dar cuenta hoy. El sermón de hoy se llama el sembrador, la semilla, la tierra y el buen fruto.
el sembrador, la semilla, la tierra y el buen fruto. Hoy inicialmente vamos a ver lo que es el sembrador. Pero realmente esta parábola tiene un tema principal. Y el tema principal de esta parábola es la tierra, es el corazón. Porque el problema de esta parábola no era la semilla, ni tampoco era el sembrador. El problema era la tierra donde fue sembrada. ¿Qué tierra eres tú? ¿Qué está pasando en tu vida, en tu corazón? Que esa semilla, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, es como si hubiera caído en tierra estéril. Y la vida continúa igualita y las cosechas que tienes no ni siquiera el 10%. Aquí dice el 30, al 60, al 100 por uno. Aunque eso escandalizó a los fariseos de esa época, a los oyentes de esa parábola. ¿Por qué? Porque escasamente en esa época una semilla daba el 8%, o sea, 8 por 1. Aquí están el 30, 60 y 100 por 1. Qué tremenda cosecha, ¿no? Esa es la cosecha de Dios, la cosecha no es la cosecha de los hombres. El hombre puede pretender tipo de cosechas, pero les digo una cosa, la cosecha, el fruto de la cosecha siempre la da Dios. Tanto cuando Él va a bendecir, como tanto las consecuencias de las cosas mal hechas en nuestra vida. No se les olvide que yo les enseñé que el pecado, nosotros a veces pensamos de que vamos a hacer tal cosa y solamente llega hasta este punto. Yo hago esto, pero no pasa sino esto. O sea, no va a trascender más allá. Entonces no le ponemos intención o interés. Pero al final nos damos cuenta que el pecado siempre, el que se encarga de su juicio es Dios. Y también da medidas remesadas, medidas muy grandes. Por eso no juguemos con el pecado. Entonces dice que es una parábola. El término parábola viene del vocablo griego parábole. Proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración. Eso es lo que está haciendo. Él está hablando de un sembrador, está hablando de una semilla, está hablando de la tierra donde cae la semilla y el fruto que da esa semilla. Mire que es natural, normalmente todo se puede identificar con esto, ¿cierto? ¿Quién de aquí me ha visto sembrar? Todos hemos visto sembrar. Hemos visto también las cosechas. Ahora está tomando todo eso y lo está poniendo al lado del mundo espiritual para que entiendan. Él está tratando que entendieran, pero que entendieran, hay algunos que entendían y otros no. Las parábolas tienen final y van a dar cuenta por qué dice más adelante que para que ellos oyendo no oigan y viendo no vean. Que las parábolas tenían dos propósitos en ese tiempo de la predicación de Jesús. Unos lo entenderían, o sea, los que han sido llamados y escogidos para que fueran reveladas las verdades del reino, y otros para que no entendieran ni jota. Y se dan cuenta del porqué de ese texto. Entonces, las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír. ¿Quién de aquí tiene oídos para oír? Esperamos que todos. Que nuestros oídos estén dispuestos a escuchar espiritualmente y aplicar la palabra del Señor a nuestra vida espiritual. Entonces hay que mirar cómo está tu corazón. Te das cuenta qué hay en tu corazón. Las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír. Ellas tienen precisamente el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. La parábola, cuando es un corazón endurecido por el pecado, ¿qué va a suceder? No va a entender ni jota. Ni siquiera va a ser para, o sea, no va a haber fruto en ella. Sí va a haber un fruto y se dan cuenta qué fruto va a tener esa palabra en el tiempo final, en el día del Señor. El simbolismo esconde la verdad de quienes no desean buscar el significado de parte de Cristo. Es por esto que Jesús adoptó el estilo de la enseñanza. Miren, escuchen esto, la parábola tenía también un propósito, era un juicio divino contra los que recibían sus enseñanzas con desprecio e incredulidad y apatía. Eso no fue solamente para ese tiempo. Es muy probable que los que hayan aquí, espero que no haya ninguno, que tenga un corazón duro e incrédulo, porque esta palabra, y toda palabra que es predicada en un púlpito, para todos y cada uno de nosotros va a tener dos frutos: salvación, vida eterna, paz, misericordia, bendición de Dios, y para otros, juicio. Hay
que pensar cuál de nosotros es, porque cada vez que ilustramos, cada vez que se predica la palabra nos juzgará o nos salvará. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Y se dan cuenta del porqué, lo importante de quién es el que está sembrando. Entonces, les vamos a explicar por qué la parábola se convirtió en un juicio para aquellos que endurecieron su corazón. ¿Quién ayuda con Isaías? Andrés, Isaías capítulo 6, del 9 al 10. Isaías 6, del 9 al 10. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó sobre el labio, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Seguimos hasta 10. ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y guía a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto más y no compréis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es el mismo texto que habló Jesús. Es el mismo texto. Que eso fue simplificarlo. Pero es algo que estaba establecido por Dios. Era un juicio para todos aquellos que se iban a rebelar en contra de Dios. Esposa, ayúdame con Mateo 13, del 10 al 15. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os ha dado saber, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún en lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. ¿Escucharon eso? Era un juicio. Pero mire que aquí está el centro del mensaje. El problema, ¿cuál era? El corazón engrosado. El problema de esta parábola, el central de este mensaje es el corazón del hombre. Es el problema principal del hombre, es su corazón. No es nada externo. No son las personas, lo que decía cuando empezamos el servicio. Somos nosotros, lo que hay en mi corazón. Lo que hay en mi corazón. Entonces, dice en efecto, que el que tiene fe entenderá más y más de los misterios del reino. Por eso cada vez que tú tienes hambre y sed de justicia de Dios, cada vez que tú tienes más anhelo de buscar la presencia del Señor y sumergirse en su palabra, ¿Dios le entrega o no le entrega? Entrega. Porque Él dice que el que tiene sed le dará de beber. Pero ¿cómo es posible que muchas veces lleguemos nosotros y qué tipo de cristianos somos nosotros cuando venimos a la iglesia y no tenemos sed de la palabra de Dios? Significa que no tenemos sed de Dios. Esa tierra ya es un factor, es un indicador de que realmente algo está pasando en su vida espiritual. Hay un proceso de decadencia, está pasando algo en su vida espiritual, en la vida de ese creyente. Se está apartando del Dios vivo. La incredulidad está endureciendo el corazón. La incredulidad siempre hace un corazón insensible.
a la voz de Dios. Dice en efecto que el que tiene fe entenderá y más de los misterios del reino. En cambio, el que no tiene fe perderá aún lo poco que obtiene. Esta gente, los fariseos, los escribas, tenían algo de Dios, pero por endurecer su corazón, lo poco que tenía iba a ser quitado. No es un asunto de capacidad intelectual, sino de un corazón humilde y sensible y dispuesto. Dios se manifiesta a los corazones humildes. Él dice en su palabra que Él acerca su oído a los hombres y mujeres humildes de corazón. Mas a los soberbios, a los altivos, ¿los mira de dónde? De lejos. Porque en la soberbia y la altivez no opera la justicia de Dios, no opera nada de Dios, solamente juicio. Por eso es que es tan difícil cuando alguien llega a la congregación o alguien que está escuchando la palabra de Dios y está lleno de soberbia y de orgullo. Se está jactando de que él es mejor que cualquiera y que eso no va con él o no va con ella. Toda palabra es útil para todos, para todos. El sermón de hoy es para todos. No es para los que no vinieron, es para todos los que estamos hoy aquí congregados. Porque generalmente predican y algunos pueden decir, qué embarrada que no vino Pancracio, o que no vino fulanita. No, esto es para todos, realmente es para todos. Entonces no olvidemos que tanto en la época de Isaías como en la de Jesús, el pueblo había rechazado a Dios a pesar de las múltiples evidencias que había recibido. Vemos por lo tanto una verdad muy seria: no podemos rechazar a Jesús y seguir teniendo oportunidades indefinidamente. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Muchas. En la mía ha hecho muchas. Y sé que en lo que todo está aquí, Dios ha hecho mucho. Pero nosotros en algún momento de nuestra vida, hemos echado a nuestras espaldas la palabra de Dios. Nos hemos vuelto como estos fariseos soberbios, orgullosos, religiosos, es decir, yo puedo solucionar las cosas a mi manera. No, Dios siempre tiene la solución para tu problema. Dios siempre tiene la palabra adecuada para que sea vida, porque toda palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Aunque esa palabra nos discipline, aunque esa palabra nos confronte, y qué bueno que pase eso, ¿cierto? Qué bueno cuando la palabra te confronta y te lleva a un estado de arrepentimiento y conversión y fe. Te confronta y te dice, mira, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso tiene que ser en nuestra vida un diario vivir. Entonces, la parábola del sembrador. Esta parábola es la luz sobre todas las demás y encabeza toda la serie de parábolas que encontramos en los 3 evangelios. Es la número 1, o sea que es la llave que abre. Y mire, por eso empezamos desde aquí, para que cuando ustedes lean su Biblia y encuentren parábolas, empiecen a tomar como premisa, como base fundamental, la parábola del sembrador. En Marcos 4:13 él dice, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Él les aclaró, tienen que entender esta para poder que entiendan la otra. Las parábolas nos enseñan la manera en que los hombres reciben la predicación del reino, y explica esta parábola. Enseña la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener un buen oído, o sea, la disposición de escuchar. Yo quiero que esto no lo vayan a sacar de este sermón y escuchen lo que les digo. Dice, un buen oído, o sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseo de saber la verdad y obedecerla. Debe ser el anhelo de todo hombre, de toda mujer que se congrega, de venir a escuchar la voz de Dios. Así esté siendo predicada por un hombre falible como yo, un hombre que comete pecado, un hombre imperfecto como todos cada uno de ustedes. Pero por la misericordia de Dios, Dios me ha puesto a predicar el Evangelio. Y le he pedido al Señor que me permita exponerlo claramente, a pesar de mis debilidades, para que la gloria no sea de ningún hombre, sino del Altísimo. Dice que somos vasijas de barro. Y ha puesto en nosotros un tesoro, en todos y cada uno de ustedes,
hay un tesoro maravilloso que es el Evangelio. A pesar de nuestra imperfección, Dios muestra su gloria. Eso es gracia. ¿Sí? Entonces dice que el que tiene oídos que oiga. En el versículo 9 de ese capítulo que leímos dice, el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Qué significa eso? Es una frase semita. ¿Qué significa semita? A los judíos también se les categoriza como semitas, descendientes de Sem. También les categorizan como sionistas. Es una frase semita que demuestra la necesidad detrás de una cuidadosa reflexión de ver una aplicación. O sea, tú escuchas la palabra, reflexionas en ella y ¿qué haces? La aplicas. Eso es un buen sembrador. Escucha la palabra, la sembró y la aplicó. Creo que Andrés puede dar testimonio de eso. Andrés es un buen cultivador. Él dice, la semilla hay que sembrar en esta tierra de esta manera y nos va a dar ese resultado. Porque conoce la tierra. Es necesario conocer la tierra. ¿Tú te conoces a ti mismo? Uno se conoce, pero no a la profundidad que necesita conocerse, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá entender? Entonces dice que es una reflexión que debe ser una aplicación personal. Posiblemente esto expresa la oración hebrea. Escuchen esto. Eso que está diciendo Jesús, el que tiene oídos de oír, que oiga. Para los judíos, para los hebreos de esa época, se puede categorizar como lo que llaman Shema. Oye Israel, presta atención Israel. Oye pueblo, presta atención pueblo. ¿Dónde encontramos ese texto? ¿Se acuerda cuando en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye pues Israel, Jehová Dios es uno, o uno es? O sea, presten atención y apliquen eso a su vida. No tengan ningún otro Dios diferente al Dios de Israel, que es el único y sabio Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Pero ¿cómo lo aplico yo en mi vida? El que tiene oídos para oír, que oiga. Escuchar significa aplicar. Si tú escuchas la palabra del Señor hoy, aplícala. Pero muchos la oyen, pero no la aplican. O sea que somos que oídos que olvidadizo. Entonces la platica se perdió. Salieron de aquí y no pasó nada. Lo que hicieron fue calentar la banca. Y muchos cristianos son calientabancas. Y por eso vemos infinidad de cristianos que viven una vida completamente triste y desolada. Ni siquiera tienen derrota y más derrota todos los días. Porque vienen a la iglesia, oyen, pero no aplican. Oidores estupidez. ¿Quién me ayuda con Santiago? Jenny. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y luego el 13, el 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les da esas cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, si tú escuchas esa palabra y Dios está estableciendo de que es necesario ayudar a las viudas, a los huérfanos, al necesitado, si la escuchas, ¿por qué no la aplicas? ¿Sabes por qué no lo haces? Porque va a implicar un compromiso en tu vida con esa necesidad. Entonces no va a haber compasión, no va a haber misericordia, no va a haber una motivación a ayudar a quien lo necesita. ¿Cuántas palabras Dios te ha dicho a ti que hagas pero tú no haces? Muchas. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque evitamos el compromiso. Evitamos que nos desacomoden de nuestro lugar donde estamos, de nuestra zona de confort. Porque nos gusta la zona de confort, ¿cierto? Nos gusta estar tranquilos, acomodados y que no tenga que hacer ningún esfuerzo. Les tengo una noticia, amados. Si queremos ser cristianos verdaderos, se requiere esfuerzo, se requiere disciplina,
se requiere compromiso, se requiere ese cristianismo radical, que involucra todo lo que somos. Seguir a Cristo involucra tomar la cruz y seguirle. Y tomar la cruz no es nada fácil, pero es la mejor opción. Es la mejor opción para cualquier creyente. También Santiago nos dice que muchos son oidores olvidadizos. Muchos se olvidan de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué misterio? ¿Se acuerda que dice que las parábolas enseñaban los misterios del reino? Lo leímos ahora. Dice, Jesús dijo que el contenido de la parábola tenía que ver con lo que él describió como los misterios del reino de Dios. Marcos 4:11. ¿Qué me dio con Marcos 4:11? Y les dijo, a vosotros os ha dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas estas. ¿Escucharon eso? Lee de nuevo, esposo. Y les digo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas estas cosas. A ellos les ha sido claro. Pregunto, ¿alguien que no sea cristiano, que no tenga el Espíritu Santo, puede entender lo que está en la Biblia? No puede. No puede discernir lo que es espiritual, porque como no está el Espíritu Santo, por eso es que muchas veces en tus relaciones interpersonales, pero ¿por qué usted no entiende? ¿Cómo va a entender si no ha sido salvo? Hay que tener paciencia con aquellos que no son conversos, porque ellos no pueden entender lo que tú puedes ver. Entonces, como tú ya ves y entiendes qué tienes que hacer, ser paciente. ¿Y cómo? Enseñarle con amor, con mansedumbre. Ser pacientes con ellos. Pero nosotros nos desesperamos, vemos hasta legalistas y empezamos a proferir palabras de juicio. Entonces, con amor y con misericordia, enseñarles como Cristo le enseña a nosotros, con compasión, pero siendo claros en el Evangelio, siendo claros con el mensaje, siendo claros con lo que realmente puede pasar en la vida de ellos. Entonces Jesús dijo que el contenido de las parábolas tenían que ver con lo que él describió como los misterios del reino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el misterio del reino? El misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento era escondida, era algo oculto. Los judíos de esa época, los discípulos nunca pensaron que la salvación también iba a alcanzar ¿a quién? A los gentiles. Ellos no se imaginaron que la salvación fuera para aquellos que categorizaban como los que eran eternamente juzgados. Para que ustedes sepan, en la época de Jesús, los judíos decían que los gentiles, o sea, la gente que no era judía, que iban a ser como la madera que iba a ser usada para que se ardiera el infierno. Ellos, los judíos, no veían a nadie más salvo sino a ellos. Era un misterio de que el Señor iba a salvar a todos aquellos diferentes, incluso que no eran judíos. Él estaba aplicando una salvación que iba a ser predicada por toda la tierra, pero solamente para los escogidos de Dios. Eso ya lo estudiamos, lo que es la elección de Dios. Entonces, ahora se puede entender por qué dice que iba a endurecer el corazón de ellos para que viendo no vieran y escuchando no escucharan y no se arrepintieran y que los pudiera salvar. Donde los judíos se den cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, no lo crucifican. Entonces mire que ese endurecimiento del corazón llevó a Jesús ¿a dónde? A la cruz, a que se cumpliera el plan de Dios y así los pudiera salvar totalmente, absolutamente de sus pecados. Porque sin muerte, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Por eso es que estaba pasando eso. Por eso estaba pasando eso. Mire que Dios tiene planes y propósitos establecidos en su soberana voluntad. Entonces mire que cuando nosotros nos sometemos a Dios, totalmente a Dios, podemos entender muchas cosas. Espiritualmente podemos entender el por qué está pasando esto y por qué pasa lo otro. Y podemos accionar nuestra vida de acuerdo a eso que he entendido. Pero muchas veces nosotros actuamos locamente, ¿por qué? Porque entendimos locamente. Pero si usted entiende de una manera cuerda, de una manera clara, esa va a ser su respuesta a diferentes circunstancias. Es allí los problemas. Generalmente nos llega la prueba, nos llega la tentación, nos llega la dificultad y ¿cómo la solucionamos? Como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Y entonces ahí tiene la cosecha. Créame que no es vida ni paz. Antes son más conflictos.
Pero cuando espiritualmente nosotros enfrentamos lo que está viniendo y hemos escuchado la palabra del Señor y entendemos de que Dios tiene un plan y propósito para lo que está aconteciendo y que son misterios del reino, que solamente Dios puede revelar. ¿Quién de aquí puede cambiar a su familia? Ninguno. ¿Quién de aquí puede salvar a su familia? Ninguno. Pero ¿quién de aquí puede ser un instrumento de salvación para su familia? Todos. A través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de cómo estamos viviendo a Cristo y qué tipo de Cristo están viendo en nosotros. Porque muchas veces no ven a Cristo, vemos un anticristo. Entonces no van a querer. Es el gran problema de que la iglesia se convirtió en un obstáculo para que la gente venga a conocer al Señor de la iglesia. Y eso tiene que cambiar en nuestra vida. ¿En qué consiste ese misterio que ahora nos es revelado? Que el reino no se haya manifestado de forma visible en el mundo durante el misterio terrenal de Jesús. Por eso es que ustedes van a encontrar un texto que es muy impactante. Juan el Bautista está metido en la cárcel. Bautizó al Señor Jesucristo. Vio los cielos abiertos y el Espíritu Santo descender como una paloma sobre Jesucristo. Lo tienen metido en la cárcel por haber testificado de que Herodes estaba casada con la esposa del hermano. Y entonces a Juan el Bautista le van a cortar la cabeza. Él metido en la cárcel le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? ¿Pero por qué Juan el Bautista manda a preguntar eso? Porque él pensaba de que el reino iba a ser visible. Él estaba esperando de que derrocara a Herodes, que era un usurpador del trono, se sentara en el trono de David y empezara a gobernar, lo sacara a la cárcel y estableciera el reino de Dios ya. No, ese reino que Dios iba a establecer era un reino inicialmente visible, que será visible cuando el Señor regrese, porque todo ojo lo verá y establecerá su reino. Pero inicialmente era un reino espiritual, era un reino completamente diferente. Por eso fue la decepción de Judas, por eso lo vendió, porque él dijo: esta platica se perdió. Al menos si quiera 30 monedas voy a conseguir. Porque ellos pensaban de que el reino iba a ser ya. Incluso ustedes ven que cuando Jesús hacía milagros y alimentó a la gente, a 3,000 y luego a 5,000, lo tomaron y querían ponerlo como rey, y él salió corriendo. La gente pensaba que el reino iba a ser diferente, que era un misterio. Que el reino no sería manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús. Según los judíos, el Mesías tenía que aparecer con pompa, o sea, con mucha fiesta, con muchas señales. ¿Qué señales dio Jesucristo? Mire, en el libro de Juan, para los que estudian Juan, los milagros fueron siempre denominados señales. ¿Por qué señales? Señales que ratificaban de que Él era el Cristo, pero el ministerio principal de Jesús no era hacer milagros. Los milagros ratificaban de que Él era el Cristo. Pero las señales que ellos esperaban, señales portentosas, de que iba a derrocar el imperio romano, de que iba a quitar la bota de hierro que los estaba esclavizando, y ellos iban a volver a ser la nación más poderosa de la tierra. Iban a ser el reino de Dios. Ellos pensaban. Por eso cuando Jesús, mire, ustedes ven el día que celebran los católicos, el día de los ramos, ¿cómo se llama eso? El domingo de Ramos. Todo el mundo gritaba: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. O sea, lo coronaban como rey y todo el mundo feliz. Y a los 3 días le decían: crucificadle, crucificadle. ¿Se vieron? Es por eso, era un misterio que estaba pasando allí. Entonces dice que Jesús, según los judíos, el Mesías tenía que aparecer en pompa exterior y con ostentación de poder para establecer el reino. Pero esta era la misma idea del reino con que Satanás había tentado a Jesús al comienzo del ministerio. Eso fue lo que Satanás le dijo: venga, si usted se sube a este pináculo donde todo el mundo lo vea y se tira y aparecen los ángeles y lo levantan, todo el mundo va a decir que usted es el Cristo. Eso es lo que estaba pretendiendo Satanás. Señales portentosas para que la gente viera. La señal portentosa era la cruz de Cristo. Esa era la señal grande, que para los judíos iba a ser maldición. ¿Por qué? Porque ellos decían: maldito el que es colgado en un madero. Y para los gentiles era locura, porque ellos decían: ¿cómo es que el Hijo de Dios muere en una cruz y el papá no lo defiende? ¿Me entienden lo que estoy explicando? ¿Eso es lo que sí? ¿O hay alguna pregunta? ¿No?
el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres. El campo sobre el cual era sembrada la semilla no era solo Israel, sino cualquiera que escuchara la palabra de Dios. Cualquiera que escuche la palabra de Dios es tierra fértil. Es tierra fértil y tiene que producir frutos. Créanme, hermanos, que la palabra tiene que producir frutos. Más adelante vamos a escuchar otra parábola, que es hasta toda chistosa. ¿Qué significa una palabra chistosa? Es un hombre siembra una semilla. Y entonces dice que qué sembrador o qué hombre o qué campesino va y siembra la semilla, y como la semilla no retoña en el tiempo que él cree, ahí empieza a escarbar. Y escarba, y cada vez que escarba revienta las raíces. Y entonces se perdió la cosecha, se perdió la semilla. Más adelante van a encontrar este tipo de parábola, que muchas veces nosotros escarbamos porque no vemos fruto en las personas, porque vemos que hay cambio. No, el cambio lo da es Dios, la transformación la da es Dios, no eres tú. Y a veces podemos pecar por ser el hombre o la mujer que está pretendiendo ser Dios, porque no está viendo un cambio, una transformación en él o en ella. Hay cambios que son muy visibles, pero hay cambios que son imperceptibles. ¿O no ha visto usted? Usted ve a sus hijos todos los días y no los ve crecer. Pero un tío, una tía que lleva un año sin venir, cuando llega, ¡ay, esta muchachita como está de grande! ¿A qué hora se creció? Y uy, uno ni siquiera se dio cuenta, ¿cierto? Así pasa en la vida de los creyentes. Y mi esposa. Hay cambios que son tan profundos que se tardan mucho tiempo para verse. Sí. Eso ocurre con algunas plantas. Uno siembra una planta, una semillita, y pasan 2 o 3 meses y uno no la ve. Y a mí me ha pasado de ir a escarbar que supe que se murió, no brotó. Y cuando yo quito la tierra me veo con que la planta está llamada, solamente que tiene su tiempo. Para salir afuera. Toda la tierra a medida que va creciendo para poder salir. Así es. Pero tenemos que ver espiritualmente lo que está pasando en la vida de todos y cada nosotros. Ninguno es Dios de nadie, ni es juez de nadie. Eso, mírate a ti mismo. Hay un texto en la Biblia que dice, examínate a ti mismo. ¿O acaso no conocéis al Señor? Dios va a juzgar a cada uno. Y dice que Él aclarará las tinieblas a su luz admirable, y a cada quien le dará su alabanza. Es Dios. No hay que preocuparnos es por cómo estoy viviendo a Cristo y cómo él o ella está viendo a Cristo en mí, está viendo a la persona de Jesús en mí. Marcos recoge 3 parábolas que ilustran diferentes etapas del reino. La primera, la parábola del sembrador que hemos leído. Dice que tiene la intención de mostrar cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos. La palabra de Dios es sembrada en diferentes corazones con resultados diferentes. Esa es, en síntesis, la enseñanza de la parábola del sembrador, la que hemos leído. La segunda parábola de la semilla crece en secreto, la que decía mi esposa. Hay semilla que crece en secreto, en el secreto de Dios. Esa la encontramos en Marcos 26, 29. Vamos a ver el próximo domingo. Trata del modo en que crece el reino de Dios en cada corazón. La tercera parábola es la semilla de mostaza, que nos muestra que aunque comienza el reino de Dios insignificante, al final es sorprendente. Es sorprendente. Una semilla que es tan pequeña como la mostaza que uno se imagina que pueda crecer una hortaliza tan grande, donde dice que los pájaros hacen ruido. ¿Sí? Entonces, empecemos con la parábola que hemos leído. El primer personaje aquí es el sembrador. Dice el texto. En esta parábola el sembrador es ¿quién es? El mismo Señor. Él lo está explicando, ¿cierto? El sembrador de la semilla es el Señor. Pregunto, ¿aquí alguno de nosotros es sembrador de la palabra? Todos tenemos que serlo. Todos. Inicialmente en nuestra casa. Pero miren lo importante del sembrador. El sembrador perfecto es el Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente, nosotros como sembradores salimos a sembrar la semilla. Pero cuando miramos el sembrador, ¿qué tipo de testimonio tiene ese sembrador? Y es allí donde miramos, no miramos la semilla, miramos el sembrador. Les tengo una noticia, no mires más el sembrador, mira la semilla, porque es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Pero si es necesario, es imperativo que seamos realmente sembradores como Cristo. Que realmente nuestra vida sea un testimonio. Que realmente ese Evangelio que estamos predicando tenga poder y autoridad en nuestras vidas.
Entonces dice, el Señor dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El Señor antes de partir le da una orden a todos aquellos que creen en su nombre y le reconocen como Señor y Dios. ¿Cuál fue la orden que el Señor les dio a los discípulos y a todos los que creyeron en su nombre? Mateo 28, 18 al 20. Por favor, hermanita Ofir, Mateo 28, 18 al 20. Llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ídese y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Amén. Pregunto, ¿esa comisión era solamente para los discípulos? Para todos. ¿Qué compromiso tenemos nosotros con esa misión? Les dejo de tarea a cada uno. Si realmente esta misión la estamos cumpliendo, si realmente estamos siendo sembradores de la semilla de Dios, estamos siendo sembradores de la palabra de Dios. Y les tengo una noticia: la palabra de Dios es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, si sabemos eso, ¿por qué nos abstenemos de ser sembradores? Porque es que nos va a quitar tiempo. Estoy muy ocupado, muy ocupada. No tengo tiempo, tengo tiempo de sacar 1 hora al día para ir a testificar y a sembrar en una familia, en mi familia, en el primo, en la prima, en la vecina, en la mejor amiga que tanto quiero, o el mejor amigo que tanto quiero. Le doy la gloria al Señor primero a Dios, y que ha dispuesto el corazón de Andrés de poder ir a predicar la palabra allá donde tiene los muchachos trabajando en Calarcá. Y sé que Dios va a hacer cosas bonitas allá en ese grupo de hombres en Calarcá, porque han dispuesto su corazón. Pero debemos entender eso como hermanos de Dios, como hijos de Dios, a que tenemos una gran comisión de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos en qué momento llega el Señor. Y el Señor te dejó una misión, y esta parábola habla de eso, más adelante lo estudiaremos. Le dijo, le dejó una misión encomendada, pero como dijeron, como mi Señor, porque habla de tres tipos de siervos. Uno que tomó los 10 denarios y los puso a trabajar y entregó 10, entregó 20. Otro entregó 5 y empezó la cantidad. Y a uno que le entregó 1, dice que cogió eso y lo metió debajo de la cama. Y dijo, como usted recoge donde no siembra. Entonces a mí me dio mucho miedo perder ese denario, y entonces lo escondí. 1 denario me entregó, 1 denario le entrego. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo infiel, quítele ese denario y entréguese al que sembró 10, o sea, al que más sembró. Dice que ahí venga yo le digo, ni siquiera lo metiste al banco para que diera algún interés, alguna cosa. ¿Cuál de esos somos nosotros? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con la palabra del Señor? ¿En qué estás ocupado? ¿En qué estás ocupada? Es una misión que Dios te entregó y me entregó a mí y a todos los que invocamos el nombre del Señor, porque la predicación del Evangelio no es solamente para el pastor, ni para el líder, ni la anciana de la iglesia, es para todos, grandes, pequeños, chicos, ancianos, grandes, los que sean, pero es una misión. Ayúdame, Eimer, por favor, con Isaías 52, 6 y 7. Isaías 52, 6 y 7. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los espíritus que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice así, tu Dios reina. ¿Escucharon eso? Qué hermoso versículo. Dice 6 y 7. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Pregunto, cada vez que se predica el Evangelio, ¿quién está presente? Dios. Porque es poder de Dios. Entonces, mire, tengo una pregunta. Y mira lo que dice el Señor. Dice, cuán hermosos son los montes. Mire, cuán hermosos son los montes, los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso es lo que hacemos cuando predicamos, Dios reina. Es la salvación de Dios que quiere gobernar el corazón de los hombres. Y está diciendo, cuán hermosos son los hombres y mujeres que cumplen esa misión. Dios está diciendo que cuán hermosos son. Dice que los ángeles anhelan tener este privilegio y no ha sido dado a los ángeles sino a nosotros. Y nosotros lo tomamos con desprecio, con negligencia, con apatía. ¿O no es así? Seguro que es así para todos. O sea que estamos como los siervos infieles. Vamos a tener una sorpresa de que nos encontremos con Cristo. Una gran sorpresa. Romanos 10, 13 al 16. Angie, por favor. Romanos 10, 13 al 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Escucharon eso? Qué fuerte, hasta allí. Dice 13 al 16, ¿cierto? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Allí empieza. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo van a creer si nunca han escuchado el Evangelio? Pregunto, ¿cómo? Es el único medio que hay para salvar a los hombres con la predicación del Evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Qué triste es, y sería muy triste, aunque de mucha bendición, que llegara otra persona y le predicara a tu familia y ellos se arrepintieran. Y tú que tuviste el privilegio de presentarte delante de Dios con tu familia en la mano, te quitaron esa bendición. Porque nos hemos enfrascado en problemas con la familia. Porque desafortunadamente yo no soy testimonio. Por eso, porque no hay cuña que me apriete más que el mismo palo. Aunque es difícil, porque dice que nadie es profeta en su tierra. Pero qué hermoso es que su familia haga un testimonio impactante. Y que cada vez que tú hables el nombre del Señor, digan, Dios gobierna mi vida. Cada vez que tú predicas el Evangelio, debes mostrar que Dios gobierna tu vida. Como leímos en Isaías, de que realmente le perteneces al Señor. Y que vives de acuerdo al señorío del Señor. Eso cambia el testimonio de esa predicación, ¿cierto? Lo va a cambiar. No solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Escucharon eso, hermanos? De verdad que es un gran compromiso como sembradores. Como buenos sembradores, un buen sembrador
va a tener credibilidad en aquellos que escuchan esa palabra. El sembrador es el que siembra la palabra, o sea, es para todos. ¿Sí? Es para todos, solamente para Jesús, es para todos. La labor del sembrador es de llevar la palabra a todo tipo de personas. Es cierto que produce mucha tristeza cuando pensamos en la cantidad tan grande, preciosa, que la semilla se pierde. ¿Cuántas semillas sembró? 4. ¿Cuántas produjeron? 1. Pero una sola semilla dio al 30, al 60 y al 100. Una sola palabra tuya bastará ¿para qué? Para sanar. Una sola palabra del Señor basta para transformar tu circunstancia, para transformar tu vida. Porque todos los que estamos aquí hemos sido renacidos por medio de la palabra, de verdad, o sea, la semilla de vida ha sido sembrada en tu corazón y está creciendo, y está creciendo, y está creciendo. Todos los días va a crecer, hasta el final, que crece a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Esa semilla, la finalidad de esa semilla es llegar a esa estatura y dar frutos, y que la gente pueda tomar de esos frutos. Porque los frutos del Espíritu, ¿quién los recibe? Nuestro prójimo, esposa, esposo, hermanos, hijos. Esos frutos se ven manifiestos para el prójimo, ¿cierto que sí? ¿O son solamente para mí? No, los frutos del Espíritu son para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para todos y cada uno de nosotros. Yo tomo los frutos del Espíritu de mi esposa, ella toma los frutos del Espíritu en mi vida, lo que ve de Cristo en mí. ¿Me hago entender? Porque realmente el complejo, o sea, los frutos del Espíritu, esa madurez espiritual, se ve en nuestras relaciones interpersonales, no unipersonales. Dios no nos llamó para que fuéramos repúblicas independientes, nos llamó para que nos relacionáramos los unos con los otros. La labor del sembrador es de llevar la palabra a todo tipo de personas. Es cierto que produce mucha tristeza cuando pensamos en la cantidad tan grande de la preciosa semilla que se siembra en vano y se pierde, pero llegará un día en que se pedirá cuentas a los hombres por ella. Esa semilla no se perdió, esas 3 no se perdieron, tienen un fruto. Juan 12:48. Flor, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Escucharon eso? Esa palabra tendrá un fruto y será en el día postrero, donde no hay nada que hacer, donde no hay oportunidad, porque la oportunidad es aquí, ahora. Es en este tiempo, es en este espacio, es aquí mientras estamos caminando sobre la tierra. Su oficio, o sea, el sembrador, es de predicar el evangelio a toda criatura y tiene que echar un puñado en ese corazón duro, aquí y allá. Está sembrando. ¿Por qué cuenta que cayó en diferentes terrenos? Porque en esa época el sembrador salía y esparcía, pero en medio de los campos habían caminos. ¿No ha visto usted que cuando uno está en los caminos esa tierra es dura? Porque todo el mundo la pisa. Hay semilla que cae allí. Es lo que está diciendo el sembrador. También en los tiempos de Jesús había una tierra que era pedregosa. Tuve la oportunidad de vivir un año en Israel y la tierra ya es pedregosa, a no ser de que hagan otro tipo de cultivos y traigan otro tipo de tierra, pero llena de piedra. Más adelante vamos a ver ese tipo de tierra en el corazón del hombre. Entonces, su oficio es de predicar el evangelio a toda criatura y tiene que echar un puñado en el corazón de aquí y allá, otro puñado en este corazón. Está lleno de afanes. Hay corazones llenos de afanes, hay corazones llenos de espinos. ¿Ha visto que hay un tipo de corazones, de semillas? Pero dice, pero ¿para qué voy a predicar a él o a ella? No ve cómo vive, no es que más necesidad tiene.
más necesidad tiene de enseñarle a Cristo. Les hago una pregunta. ¿Quién de aquí, cuando va a predicar la palabra del Señor, cree que es Él el que va a hacer las cosas? Tiene que ser Dios, Él te llena de valentía. Dice que el Espíritu Santo te da la valentía, como le pasó a Pedro, de predicar con valentía, con denuedo. En 2 Timoteo 2:15 al 19. ¿Quién me ayuda con ese texto? 2 Timoteo 2:15 al 19. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaban la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca El nombre del Señor. Mire que había unas características de ese sembrador. ¿Qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Timoteo, procura con diligencia presentarte ante ¿quién? Ante Dios aprobado, no ante los hombres. Primero ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. O sea, era un muy buen sembrador. Era un hombre que trazaba perfectamente la palabra de Dios. No volvió la palabra un pretexto. Ese es el problema de la iglesia. La iglesia es convertida en un pretexto. Están predicando un evangelio distorsionado, un evangelio que no es claro, y la palabra debe ser entendida para poder ser creída. Si tú no entiendes, no puedes creer. Debemos entender correctamente la palabra del Señor para poder aplicarla a nuestra vida, o si no, no tiene sentido, no tendría sentido. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Pero que también había los que habían sido sembradores y que habían distorsionado la palabra y habían trastornado a las personas. Eso lo creímos allí, ¿cierto? A veces podemos pasar eso, que al no conocer claramente la palabra, decimos cosas y enredamos a la gente y las hacemos desviar. Eso es lo que produce un falso evangelio, un entendimiento incorrecto de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. Y eso va para todos aquellos que predicamos la palabra, para todos aquellos que ministramos la palabra. Una semilla de cada 4 encuentra un terreno lleno de esperanza. 3 de las 4 semillas esparcidas en lugares malos no producen ningún fruto, sino que se pierden y no se volverán a ver, excepto cuando se levanten en el juicio en contra de nuestros oyentes carentes de gracia para condenar. Terminamos con Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban allí escritas, los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que no quedan inscritos en el libro de la vida? Los que no creyeron a la predicación del Evangelio. Entonces, miren lo imperativo e importante de ser buenos sembradores. La próxima clase vamos a ver el producto de esa semilla. Vamos a ver qué fue lo que salió a sembrar el sembrador y el impacto que tiene esa semilla en la vida del creyente y en el mundo. Pero es necesario que entendamos que tenemos una gran misión. Es la misión más grande que pueda tener cualquier hombre. ¿Sabe por qué?
porque esa misión tiene trascendencia en la eternidad, no solamente en la mía, sino en todos aquellos que me dan el privilegio, Señor, de predicarlos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, aquel que anhela ministerio, grande obra quiere, o sea, honrosa obra quiere. Es honroso predicar la palabra del Señor, pero con responsabilidad, con una vida que testifique de lo que está predicando y aplicando en nuestras vidas. Porque en Santiago dice ese tipo de oidores olvidadizos, que escuchan la palabra y es como aquel que se mira en el espejo y se olvida cómo era. Y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿cierto? Somos oidores olvidadizos. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra, porque sabemos, Señor, de que tú nos transformas a través de tu palabra. Señor, enséñanos a ser buenos sembradores. Motiva hoy a tu iglesia, Señor, a sembrar tu palabra, primeramente en nuestra casa, primeramente con los de nuestra familia, porque como tú dijiste en tu palabra, primero en Jerusalén, primero en nuestra casa, Señor, en aquellos que amamos, que son nuestros padres, madres, hermanos, familia. Y oramos, Señor, para que tú tengas misericordia y que nos pongas en gracia y en favor, y que sea tu Espíritu Santo convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Padre, ayúdanos, guíanos, enséñanos, manténnos firmes, Señor, todos los días. Que hoy el corazón de tu pueblo y mi corazón sea avivado a ser un buen sembrador. Que no termine este año, Señor, y que ninguno de nosotros no tenga a alguien a quien haya sido discipulado, Señor. Yo oro por ellos, Señor, para que abres esas puertas para la predicación del Evangelio, para que tú les ayudes y les guíes, Señor. Que realmente la palabra de hoy realmente dé frutos al 100% en nuestros corazones, para que tiene oído lo que oír, que oiga lo que el Espíritu del Señor dice hoy a su pueblo. Padre, ayúdanos, guíanos y enséñanos. Entonces, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.